Bueno, muy buenos días. Muy agradable estar compartiendo en jornadas de investigación, presentando y no organizando como hace muchos años. Bueno, aparte de ser docente y coordinadora de la sección de la opción metodológica, seminarios participativos en estudios generales, también tengo un proyecto de investigación en el CIAC, junto con el programa Centroamérica de la colonia a las repúblicas. En este proyecto me encuentro trabajando sobre el tema del ayuntamiento de Ujarrás. Este proyecto se enmarca entre 1813 y 1832. En realidad, yo usualmente trabajo tiempos más largos, a propósito de lo que decía el colega que me precedió. Este es el periodo más corto que he trabajado, el último fueron 300 años en historia de las mentalidades. Pero para esta ponencia me estoy centrando en el periodo entre 1820 y 1823. ¿Por qué? Dos momentos fundamentales. En primera, porque a pesar de que Ujarrás recibe el título de villa en 1813, cuando Fernando VII detiene todo lo actuado por las Cortes, se vuelve a activar el ayuntamiento hasta agosto de 1820. Entonces, ahí volvemos a tener información sobre las actividades del ayuntamiento. Y eso nos da claves fundamentales. Por ejemplo, qué tipo de ayuntamiento, en este caso un ayuntamiento constitucional, de una estructura un poco pequeña, si lo comparamos, por ejemplo, con Cartago, a pesar de que Ujarrás era una población que tenía ya más de los 1000 habitantes, por supuesto. ¿Cómo estaba integrado? Por un alcalde, 4 regidores, un procurador síndico y un secretario. El otro momento, punta, para mí es la guerra de Ochomogo en 1823. Este tema ya lo había presentado en el Congreso Centroamericano de Historia, pero referente a que en este periodo también se dan una serie de discrepancias, por decirlo menos, entre el ayuntamiento de Cartago y el de Ujarrás. Y el punto más álgido fue en 1823, cuando el ayuntamiento de Ujarrás decide que, a pesar del llamado del ayuntamiento de Cartago para apoyarlo en el enfrentamiento contra San José, Ujarrás, en los miembros del ayuntamiento, que la mayoría eran militares, dicen: no podemos dejar la plaza sola y no vamos a enviar a nadie. Entonces, ahí comienzan también un periodo bastante duro para Ujarrás respecto a su relación con el ayuntamiento de Cartago. Se toma en cuenta el papel del ayuntamiento de Ujarrás dentro de una serie de lo que llamamos los grandes eventos. ¿Cuáles son estos grandes eventos? Bueno, los primeros años de la vida independiente de Costa Rica, que marcan la independencia y, por supuesto, la guerra de Ochomogo. ¿Por qué? Porque la guerra de Ochomogo es la ruptura con el Cartago colonial. Nos permite identificar cómo Ujarrás se dinamiza y se adapta a los acontecimientos que se circunscriben en un tiempo corto. Si bien es cierto, tradicionalmente se ha dicho, bueno, todo eso, el tema de los ayuntamientos ya está muy investigado, haciendo eco de las palabras de Giovanni Levi, al analizar ciertos fenómenos que se consideraban suficientemente descritos y entendidos, se revisten de significados completamente nuevos al alterar la escala de observación. Eso quiere decir que yo lo estoy trabajando desde la microhistoria. Y eso me ha permitido ver que, en realidad, no todos los ayuntamientos que estaban cercanos geográficamente a Cartago estaban alineados con lo que iba a decir Cartago. Y a pesar de lo joven que era el ayuntamiento de Ujarrás, tenía una agenda propia que defendía sus intereses. Tomo para este caso la propuesta de Laura Machuca de cubrir los vacíos historiográficos y hacer una relectura de la fuente desde aspectos sociales y culturales. ¿Por qué? Porque tradicionalmente esta situación de independencia, ayuntamientos y demás se ha trabajado desde la historia política. Y se han identificado grupos no como élites homogéneas. El ayuntamiento, entonces, va a ser visto como representante de los intereses de la ciudad, en este caso de la villa de Ujarrás. Vamos a ver cómo hay formas particulares del ejercicio del poder local y la cultura política de sus actores. Metodológicamente,
trabajar a partir de redes de sociabilidad porque nos permite establecer la capacidad relacional y los recursos que podían manejar, o sea, con quiénes se relacionan estas élites o estos miembros del ayuntamiento y qué recursos tienen. Ganado, estanco de licores, capital social, ¿verdad? En una cuestión que destaca su condición de élite. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de redes sociales y prosopografías. Las interrelaciones sociales, por ejemplo, lo vemos en libros de bautizos y libros de matrimonio, fuentes del archivo arquidiocesano. ¿Qué recursos tenían? Ganadería, tecnología agrícola, al decir de Eduardo Madrigal, que menciona que trapiches y molinos. ¿Por qué? Porque trapiches significa la capacidad de procesar caña, y eso es estanco de licores, y cuando no están con estanco, entonces es venta ilegal, pero eso siempre sigue generando recursos. Molinos de trigo, capacidad de comercio exterior y cacao, que ahí sí, literalmente, el dinero sí estaba creciendo en los árboles. Nos permite también establecer carreras vitales. En este caso, yo analicé la toma de razón. Entre 1804 y 1830 va este documento, que es la toma de razón. Básicamente, por cada militar, dice cuál es su carrera vital. Entonces, se le reconoce los títulos que tiene, ¿verdad? Y el título con el que queda. Entonces, ahí se sabe cuál ha sido la carrera militar y en qué batallones ha trabajado, etc. Y también redes clientelares a partir de los protocolos, compraventas, fianzas, por ejemplo, las fianzas para el estanco de licores, que me han oído mencionarlo bastante, pero ya sabrán por qué. Créditos a través de cofradías y capellanías, no necesariamente porque las personas fueran los dueños del dinero, pero al ser el mayordomo, por ejemplo, de una cofradía, tenía la capacidad de prestar el dinero. El dinero a la cofradía, sí, pero era la persona la que lo gestionaba. Entonces, ahí también movía una serie de redes clientelares y de amistades. ¿Por qué? Porque entonces se puede prestar a la gente más cercana. Y también para la compra de los estancos, se ven las deudas. Todo esto también se puede ver no solo en los índices de protocolo, sino también en los testamentos. Un poco sobre el espacio geográfico. Sabemos que para 1820 tenía 4, lo que se llaman cuarteles. En este caso, un cuartel es un barrio, no es un cuartel militar, que eran La Alegría, el Talpetate, La Palma y el Salto. Pero ya para 1824 va a constar de 70 manzanas o cuadrantes divididos en 314 propiedades, de las cuales es interesante que 91 están en manos de mujeres. O sea, la propietaria, se dice, es la propiedad de María Rosales, por ejemplo. Lo anterior ayuda a dimensionar la distribución de cerca de los 2.000 pobladores que habían en el sitio. Para el momento del traslado, según Manuel Benavides, ya tenía 8 cuarteles. 1832 duplica el tamaño. Parte de las desavenencias con el ayuntamiento de Cartago era que a Ujarra se le tenían que ceder con el título de villa más territorios, y se medían y decían que es que se le habían medido demasiados. Y entonces eso fue también un punto de desacuerdo. Es interesante porque Benavides nos propone no solo cuáles son estos cuarteles, sino la cantidad estimada de personas y la cantidad estimada de casas. En esta fase de los ayuntamientos constitucionales, estos no eran precisamente corporaciones abiertas, como bien lo explica Carlos Meléndez. Son cargos que no están para el común de las gentes. ¿Por qué? Porque se necesita un capital social, un capital económico y también saberes asociados. O sea, hay que saber leer y escribir para ser parte del ayuntamiento. Es por eso que siguen constituyéndose como un sitio reservado para las élites. Y en el caso que nos interesa, hay una importante participación de militares en el ayuntamiento. Este documento de Provincial Independiente número 72 de 1821 da cuenta de cómo estaba
distribuido el 8º batallón de milicias disciplinadas, que era el que correspondía a Ujarrás, con 4 capitanes, 4 tenientes, 3 subtenientes y un ayudante, que los vamos a ver más adelante. Aquí estamos. Interesante que el bachiller era Francisco Osejo, que era un religioso. Entonces, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que creo que no sabía pegar un tiro. Y este también fue un punto de desaveniencia con el ayuntamiento de Cartago. Cartago en las actas envió varias veces a decir a Ujarrás: me extraña de ustedes, Ujarrás, que habiendo tantos vecinos capacitados, sigan poniendo a Osejo como su legado y representante. Tanto fue que dijeron, bueno, ya no lo vamos a poner como legado y representante, ahora vamos a ponerlo como comandante del batallón, ¿verdad? Él había llegado a Ujarrás para establecer la Escuela de Primeras Letras y ya venía de Cartago de dar clases de filosofía. Era un personaje altamente conocido. Los capitanes: Santiago Calderón, Francisco García, este apellido recordémoslo, Valentín Alvarado, Pedro Fonseca. Teniente: Santiago Bonilla, apellido para recordar también, José Concepción Alvarado, Bernabé Rojas, Juan Acuña. Subtenientes: Vicente Román, Antonio Román, Pablo Mesa y ayudante Pablo Calderón. Vean la repetición de apellidos. Ahí nos van dando claves de cómo hay élites forjadas a través de lazos familiares, de participación en el ayuntamiento, pero también de lazos militares, ¿verdad? O sea, los subtenientes claramente están emparentados. Ya sabiendo lo que sabemos de hacer un análisis de apellidos, una genealogía aquí en Costa Rica, pues casi todos somos primos de todos, ¿verdad? Entonces, más en ese periodo, más en esa ciudad, no sería raro que estuviesen emparentados. ¿Por qué es interesante la tropa? Una tropa de 350 hombres, un batallón, dicen que es un batallón, una compañía, un teniente coronel, 4 capitanes, 2 ayudantes mayores, 8 tenientes y 8 subtenientes. Conversando con mi esposo Esteban Corella, que además ha trabajado las milicias en Costa Rica, es interesante porque en realidad ponen como si fuera un solo batallón, pero tiene la cantidad de 4 batallones. Entonces, Ujarrás no era una fuerza despreciable. Eso sí, este es un informe que mandan al ayuntamiento de Cartago, pero lo que les dicen es: las armas son propias. Entonces, no podemos devolver las armas. Aquí hay un impasse, que eso ha sido también un punto de discordia con el ayuntamiento de Cartago, que es que Cartago siempre les pide las armas y la pólvora. Entonces aquí es como un juego suma cero. Les dice, ok, nosotros les vamos a mandar la pólvora, pero las armas son propias de los hombres. O sea, no son del Estado, no son del ayuntamiento. Entonces les mandamos una cosa, pero no les mandamos la otra. Entonces, básicamente quedan en empate. ¿Por qué? Porque unos tienen las armas, pero no tienen la pólvora, y los otros tienen pólvora, pero no tienen armas. Entonces, no funciona una cosa sin la otra. Esta organización, yo lo utilicé, en este caso estoy presentando 3 familias para ver la capacidad relacional y acceso a recursos. Evidentemente, hay más apellidos que se repiten que para el informe final del proyecto, que todavía me quedan como 6 meses, espero terminar de desarrollar. ¿Cuáles fueron los 3 apellidos escogidos? Los Morales, los García y los Bonilla. Los Morales porque me los he encontrado como miembros de la milicia, por ejemplo Esteban Morales, que fue capitán de la 8ª compañía ya para 1823. Fueron también parte de la cofradía Nuestra Señora Ujarrás, Marcos Morales, que fue mayordomo de caja de la cofradía y también fue procurador síndico. Momentos. En este caso, manejan recursos de la cuestión militar, poder de convocatoria, pero también recursos económicos, que no son pocos los que tenía la cofradía Ujarrás para el momento del remate de sus bienes en 1805. Los García, el estanco de aguardiente, de hecho eran 3 generaciones estanqueras de aguardiente. El abuelo Joaquín, el hijo Antonio, que es Antonio García y que lo vamos a encontrar como miembro de milicia, y su nieto Pedro García, que además con el traslado de Ujarrás a Paraíso
también va a ser en los primeros años, de acuerdo a lo que propone Manuel Benavides, dueño del estanco de licores. Y además, Antonio García tenía una hacienda cacotera en Matina con 1.500 árboles, cosa que no era nada despreciable, y un algodonal con 700 matas. Además, Francisco García, otro de sus familiares, fue sargento primero veterano de la 8ª compañía. Los Bonilla tenían el estanco de aguardiente en manos de Santana Bonilla, perdón, y no solo eran miembros de la milicia, sino que cuando no tenían, según Benavides, los García, el estanco, lo tenían los Bonilla. Entonces se fiaban mutuamente y se pasaban de una familia a otra. Vemos también que son apellidos que se repiten en las listas de electores entre 1821 y 1823. En este caso, yo tomé del álbum de Figueroa el folio 124, que es el plano de Ujarrás 1824, y coloqué, de acuerdo a los apellidos, las cuadras. Sé que hay que tener cuidado con Figueroa, no obstante, nos permite un panorama cercano a esa realidad. Entonces, el amarillo es la iglesia, el naranja es la plaza, el azulito es el cabildo. Las familias. Los verdes son la familia García, que los tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los menos, son los Bonilla, que están presentes en estas 3 cuadras, tienen más casas, más posesiones, más bienes en Cartago. Pero vean qué interesante, los moraditos, que son los Morales, vean la distribución en el plano de Ujarrás. Eran no solo muy presentes en la vida militar y en el ayuntamiento, sino que también tenían vasta cantidad, unas 12 terrenos identificados hasta el momento dentro del pueblo. Si nos vamos a los integrantes del ayuntamiento, los marcados con amarillo son los que tenían cargo militar y que aparecen nombrados como capitanes, tenientes, subtenientes y demás. Los que aparecen con este tono en naranja son los que tenían puestos de administración, procuradores, síndicos, más allá de ser solo integrantes del ayuntamiento. Marcos Morales, que lo vemos también en el manejo de las cofradías. Y vean a lo que me refería. Los integrantes del ayuntamiento en 1823, 4, de 5 personas, eran militares. Entonces, cuando Cartago los llama a ampárenme porque ya viene San José, en la sesión del ayuntamiento del 3 de abril, dicen, no, nosotros no podemos dejar la plaza sola. Y simplemente no van. Después hay un reclamo que dicen que sí, que a la final Ujarrás mandó un grupo de hombres y que se habían robado las armas. Pero entonces los del ayuntamiento le dicen, bueno, digan quiénes fueron los que se llevaron a ese grupo de hombres y que sean ellos los que respondan por las armas, porque nosotros no las tenemos. Por cuestiones de tiempo, conclusiones preliminares y también porque es una investigación que todavía está en proceso. El ayuntamiento de Ujarrás aglutinó una élite que poseía conexiones sociales, lazos comerciales y de fianzas, posesión de armas, al formar parte de las milicias y que no eran nada despreciables en tamaño y de saberes, leer, escribir, lo cual le abría puertas a diversos puestos dentro del ayuntamiento. Nos permite encontrar, entre comillas, dinastías familiares ujarraseñas, como los García, que afianzaron el poder económico por medio del estanco de aguardiente, y hay una defensa de intereses propios, no necesariamente alineados con el ayuntamiento de Cartago. Muchas gracias.